Como sabemos, el 23 de abril se celebra el Día del Idioma. Este día lo utilizamos para celebrar y conmemorar a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Quién no ha escuchado hablar de esta gran obra? Es un clásico de la literatura española. Pero, como sabemos, a lo largo de la historia de la literatura han existido múltiples movimientos culturales y literarios. Así que el día de hoy vamos a hablar de nuestros favoritos. El romanticismo, los poetas malditas, un gran tema, muy interesante, uno de mis favoritos, para ser sincera. El barroco y, por supuesto, el boom latinoamericano. Así que comencemos. El barroco. El barroco fue un periodo de la historia que afectó tanto el arte como la literatura, la arquitectura y la música de la época. Surgió en Italia y se extendió luego en Europa y en América durante los siglos XVII y XVIII. El barroco en la literatura. La literatura barroca es un estilo de composición caracterizado por presentar un lenguaje muy adornado, tanto que se vuelve ostentoso, abundante en figuras retóricas y con una fuerte y alto nivel de complejidad. Algunos de los autores más relevantes e importantes de la época fueron Alejo Carpentier, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII tanto en Europa como en Hispanoamérica y se contrapone a la literatura renacentista. Ambos estilos literarios formaron parte del siglo de oro, que fue la época en la cual la creación literaria fue fructífera. ¿Por qué se contraponen? Porque el movimiento del barroco se caracteriza por su libertad para distorsionar, recrear y exponer de forma compleja los recursos literarios y artísticos, mientras que el renacimiento habla acerca de la renovación de la cultura clásica. La literatura barroca se centra en temas como la desilusión, la mentira, el pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados día a día por los individuos. La literatura barroca española es la más destacada, ya que coincide con diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que afectaron de verdad a la sociedad. Y como resultado, la literatura barroca española abarca y exagera tantos temas de pesimismo y desilusión como de desigualdad social, miserias, pestes, sentimientos de grandeza, amor, religión, entre otros. Como romanticismo, conocemos al movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y se prolongó durante buena parte del siglo XIX. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y allí se extendió a otros países como Europa y América. La característica principal del romanticismo es la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad. Este se expresó en distintos campos de la actividad humana, no solo como el arte, la música, la literatura y la pintura, sino que también en el campo de la política y las ideas en el liberalismo. El romanticismo tuvo su máxima expresión en la literatura también. Este se caracterizó por reaccionar al clasicismo tradicional y al racionalismo, por impulsar renovaciones formales tanto en la poesía como en la narrativa y el teatro. Podemos ver como representantes del romanticismo algunos autores como el estadounidense Edgar Allan Poe, el francés Victor Hugo, los británicos Lord Byron, Walter Scott y John Keats, y por parte de nuestra lengua al español Gustavo Adolfo Bécquer, al colombiano Jorge Isaacs y a los argentinos Esteban Echeverría y a José Hernández. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los poetas malditos y voy a comenzar diciendo quiénes eran ellos. Los poetas malditos eran un grupo de escritores que nacieron pues, en el siglo XIX en Francia, los cuales básicamente eran personas que no aceptaban ni la sociedad ni la realidad que los rodeaban, y ellos pues en sí se rebelaron contra ella y empezaron a romper las reglas establecidas, buscando, por decirlo así, la belleza donde nadie más la veía. Esos poetas consiguieron todos como en una vida bohemia, por decirlo así, porque pues quisieron vivir su vida al máximo sin en verdad importar del desorden del convencionalismo francés. Ellos se consideraban, por decirlo así, superiores al resto de la gente porque eran poetas y decían que tenían pues mayor sensibilidad. Y
pues se consideran incomprendidos y pues lo eran en verdad, incluso eran pues rechazados por muchas sociedades de la época. Sin embargo, ellos pues en verdad eran liberales en cuanto pues a su arte y eran completamente libres y ellos pues en verdad escribían como querían. Ellos se sentían más cercanos a la belleza, a ellos pues les encantaba escandalizar, tenían una forma pues de vida totalmente libre, sin horarios, eran libertinos, mujeriegos, homosexuales, alcohólicos y pues drogadictos. Y pues básicamente eran rebeldes y lo mostraban también en su literatura y en su vestuario. Principalmente ellos pues se consideraban poetas malditos porque en su poesía ellos manejaban pues por decirlo así todo lo feo, el mal como esencia. Sus principales representantes fueron Charles Peirre, el cual pues fue un escritor de ensayos crítico de arte y traductor francés. Charles encontró pues una gran influencia en los escritos de Edgar Allan Poe, a quien pues tradujo en numerosas ocasiones, además de que con sus obras él supuso pues un antes y un después en la corriente simbolística francesa, y sus escritos pues promovieron la revolución estilista que condujo al nuevo modo de hacer la poesía. Arthur Rimbaud, que fue un poeta francés que inició todo este tema a tan solo pues, sus 10 años creando poesía, que más tarde lo convertiría en uno de los máximos representantes del simbolismo. Y entre sus poemas más reconocidos se encuentra Una temporada en el infierno e Iluminaciones. Ahora voy a hablarles un poco del boom latinoamericano. Principalmente el clima político fue fuertemente influenciado por la Guerra Fría, la cual sirvió de antesala para los escritores del boom latinoamericano y dio paso a una gran corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que más tarde se conocería como boom latinoamericano. Este no debería ser considerado como una corriente ni como un estilo artístico, ya que en él reconocemos autores que hacen parte de diferentes estilos literarios como el fantástico Cortázar, el realismo con Llosa o el realismo mágico con Gabriel García Márquez, siendo este último el estilo más importante del producto. El boom no fue un movimiento no solo literario y cultural, sino también político. Así lo siente uno de sus máximos protagonistas, el escritor Mario Vargas Llosa, cuya primera novela, La ciudad y los perros, fue publicada en 1962 por Seix Barral. Marca la celebración de los 50 años de este fenómeno literario. Ahora procederé a nombrarles algunas de las mejores obras del boom latinoamericano. En estas encontramos El hijo del hombre, por Augusto Rodas Basto, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, La muerte de Artemio Cruz, por Carlos Fuentes, y Rayuela, de Julio Cortázar.